Yo creo que es el clásico síndrome del impostor, ¿no? O sea, yo me acuerdo del primer día sentado ahí, yo no sabía nada de call centers, hombre, ¿no? No, o sea, nada más, o sea, nadie me enseñó. Un día me dice, bueno, tú, esto es tuyo, esto es tu problema, bienvenido, ¿no? Yo sentado ahí sin saber ni por dónde empezar. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores y sus aciertos, y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedes aplicar en tu día a día. Bienvenido. Hoy estoy con Daniel Esponda, CEO y cofundador de Odeta, una plataforma de compra y venta de autos usados, en la que existe mucho más confianza, ya que se encargan de revisar que los coches funcionen bien, por lo que pueden dar una garantía de 3 meses y puedes conseguir crédito bancario, lo que es un game changer para el mercado de autos usados. Daniel empezó su carrera en línea, luego se fue a hacer un MBA que dejó a la mitad para cofundar Frontier Car Group, una startup que lanzó en México, Nigeria, Pakistán y Turquía al mismo tiempo. Después de la venta de Frontier Car Group, siguió habiendo muchos problemas en los mercados de autos usados, por lo que decidió fundar Odeta. Esta plática está sumamente divertida. Espero que la disfrutes tanto como yo. Daniel, bienvenido a Fundadores. Muchas gracias, Alex. Muy contento de estar aquí contigo y ser parte, pues, de los varios emprendedores que han participado en tu podcast. Gracias a ti. La verdad es que encantado de tenerte y pues emocionado de escucharte y conocer más tu historia. Tú primero, estuviste en Bain como consultor un tiempo y después estuviste trabajando en Linio, que pues, fue uno de los, grandes semilleros, ¿no?, de talento. ¿Cómo fue que te sumaste a Linio? ¿Por qué? Sí, ¿cómo llegaste ahí? Pues Linio era muy agresivo reclutando. O sea, te llegaba un mensaje en LinkedIn, yo creo que cada mes, ¿no?, de un reclutador distinto, el mismo mensaje de cajón. Pero justo son unos meses antes se había ido un manager de Bain que se llama Rodrigo Mayo. Se fue para allá, ¿no? Yo había terminado pues mis 3 años como analista en Bain. Todavía no quería hacer un MBA y estaba buscando, pues, otras cosas, ¿no? Entonces se acercaron conmigo para cubrir una posición en marketing. Y fue muy chistoso porque eso no era lo que yo quería. Yo quería entrar en operaciones. Entonces, pues, me entrevisté con el CEO, con Andreas, y me dijo, bueno, ¿y tú qué quieres? Pues me quiero ir a operaciones. Y platiqué con Cristian Cortés, que era el COO en su momento. Y fue súper interesante porque él, pues, me echó así como un abanico de cosas. Y yo escogí Customer Service. Entonces, pues fue raro. Yo creo que pues, para mí, y yo creo que también para ellos, porque normalmente pues yo creo que no buscaban un perfil así para ese puesto en el call center. Pero yo creo que para mí fue una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida, entrar a trabajar al call center de Linio, justo. ¿Y por qué? ¿Por qué fue de las mejores decisiones? ¿Qué aprendiste o qué te llevaste? Eh, a ver, yo estoy en ingeniería mecatrónica, Alex, ¿no? Y tomé luego la decisión de que no quería ser un ingeniero mecatrónico, y encontré en Bain pues un lugar en donde me podía comenzar a formar como hombre de negocios, ¿no?, si quieres verlo así. Y en Bain desarrollas, yo creo que competencias muy relevantes, sobre todo en el pensamiento estratégico, cómo comunicarte, incluso cómo hasta armar un modelo, pues, de verdad, ¿no?, en Excel, sobre todo cuando estás como analista. Pero lo que no te toca vivir, pues, es el nitty gritty, ¿no? O sea, el meterte al lodo y batallar ahí. Y para mí lo más importante era buscar un contraste, ¿no? O sea, a mí me llegó a reportar
pues un analista junior en Bain, ¿no? Y pues les pones play y hacen todo y lo hacen muy bien. Y pues pensando en lo que yo quería hacer, que pues incluso desde chico pensaba en emprender, pero no encontraba cómo, pero pues igual para mí era, pues bueno, cómo o en dónde me puedo meter pues para vivir la realidad de administrar personas. Y pues qué mejor que de repente asumir el liderazgo de un equipo de 70 personas, ¿no? Entonces, por eso, o sea, bueno, yo aprendí muchísimas cosas. No solamente pues, en cómo lidiar con cómo administrar un equipo muy grande, pero desde Bain yo tenía y participé en muchos proyectos pues de mejorar y medir la experiencia del cliente. Y para mí, Customer Service es una ventana, ¿no? Es una ventana y una liga a lo que opinan los clientes, y es una ventana a aprender de toda la operación, porque ahí es donde te das cuenta en realidad, pues no el fluff y lo bonito, sino te das cuenta qué es lo que está roto, qué es lo que se puede mejorar. Y creo que pues partir con esa visión es valiosísimo. Aprendí muchísimo estando ahí. Sí, totalmente. Y además yo creo que estaba pesado el Customer Success de Linio, porque te han de haber recibido muchas quejas, la verdad. Pues, o sea, tocaba de todo. Pues al final, pues uno no llama, ¿no? Cuando está contento. Uno llama cuando tiene un problema. Pues Linio fue pues pionero en el e-commerce grande en México. Entonces, pues nos tocó abrir camino en muchísimas cosas. Pues fue parte de ese ajuste, pues empezar a partir, ¿no? O abrir camino en el e-commerce en México. Y pues sin duda pues hubieron algunos trompicones por ahí, pero muchas cosas buenas que también salieron de allá. ¿Y cómo fue de repente manejar un equipo de 70 personas cuando antes pues no habías manejado, ¿no? Pues yo creo que es el clásico síndrome del impostor, ¿no? O sea, yo me acuerdo del primer día sentado ahí, yo no sabía nada de call centers, hombre, ¿no? ¿No? O sea, nada más, o sea, nadie me enseñó. Un día me dice, bueno, tú, esto es tuyo, esto es tu problema, bienvenido, ¿no? Yo sentado ahí sin saber ni por dónde empezar, y entonces, pues bueno, era como un reto muy grande. Pero, pues bueno, yo creo que una de las cosas que me ayudaron, pues por supuesto que leer y estudiar y ser autodidacta en cuáles eran las métricas y las cosas que se ven, ¿no? En una operación de call center, pero también fue pues irme metiendo o ir priorizando los fuegos que habían, e ir tacleando uno por uno. Entonces eso pues me fue dando también confianza y entendimiento pues, de los retos que había en el departamento. Buenísimo, no, sí me imagino que una super escuela y qué mejor manera de aprender y además en línea que pues estaba, bueno, creciendo muchísimo y como dices, unos pioneros, ¿no? La verdad es que abriendo camino para el e-commerce y para la tecnología en México. Sí, fue una gran oportunidad, y yo creo que algo que seguramente has escuchado todo el mundo que ha estado en línea es que era un lugar en donde tenías mucha autonomía. Y yo creo que al tener esta autonomía y esta capacidad de decisión, yo creo que eso fue pues una de las cosas que ayudó a madurar mucho a las personas que estuvieron trabajando ahí, ¿no? Y les dio ese toolkit que eventualmente muchos han usado para emprender. Y después, ¿cómo fue que decidiste el siguiente paso en tu carrera? Decidiste irte a hacer un MBA, ¿cierto? Sí, a mí, bueno, o sea, en línea algo que sí pasaba es que pues les gustaba contratar MBAs para algunas posiciones más senior, ¿no? Entonces, incluso me pasó cuando abría en Panamá, que a mí me hubiera encantado irme a abrir Panamá porque viví en Panamá un rato, que pues, la persona que contrataron pues para abrirlo era una persona que estaba haciendo su summer
en Harvard, ¿no? Nuestro CEO estudió ahí. Entonces, pues dije, pues yo también puedo. Entonces, en realidad apliqué solamente a 2 MBAs. Apliqué a Dartmouth y apliqué a Harvard. Afortunadamente, pues en las 2 me aceptaron y pues la verdad es que pues es una institución con mucho renombre y no podía decirle que no. Yo sentía que había cerrado mi ciclo en línea. Se estaban viniendo cambios muy fuertes. Fue cuando había entrado la última inversión de Leaf. Entonces, pues estaba transformándose la empresa y yo sentía pues que mi ciclo había terminado ahí. Había armado un equipo de trabajo espectacular. Eventualmente 1, 2, 3, 4 de ellos terminaron tomando mi puesto. Entonces pues terminó, ¿no? Y tuve la oportunidad de ir a hacer el MBA y tomé la decisión de salir. En el Inter estaba ayudando a otros ex colegas de Linio a lanzar su empresa que hoy se llama 123 y también pues aproveché porque de customer service me fui yendo como a pagos en línea y terminé ayudando también a Aeroméxico a pues mejorar cómo administraban sus pagos de manera interna. Y luego, ¿cómo conociste a Sujay Tile? ¿Lo conociste en HBS o cómo fue? Yo lo conocí a Sujay, sí lo conocí allá, pero lo conocí a través de alguien. Justo Sujay empezó a explorar la idea de Frontier Car Group y estaba buscando a personas que le ayudaran a hacer investigación de mercado en México. Y se topó con otro ex colega de línea que se llama Joel, y Joel me buscó a mí. Entonces pues me dijo, oye, ¿por qué no me ayudas, ¿no? en el mundo de los autos usados? Y yo la verdad es que al inicio pues no tenía tanta emoción, ¿no? O sea, no conocía mucho la industria. La verdad es que yo tenía años de no tener coche, pero decidí ayudarle y me topé con una de las industrias más grandes de México, ¿no? En un lugar que está totalmente abandonado, que está totalmente fragmentado, que hay oportunidades en todos lados de por dónde agregar valor. Y pues haciendo eso fue que lo conocí. De hecho, me acuerdo que nos fuimos a echar unas chelas en el John Harvard's, que es un bar que está por ahí por Harvard Square. Y pues terminé tomando la decisión pues de tomar licencia en Harvard para salir y arrancar Frontier Car Group en México. Y un poquito, cuéntame de cómo fue esta decisión, cómo fue el debate en tu cabeza. Porque digo, Harvard pues, es una super institución, como dices, y supongo que no es fácil ya haber entrado, estar ahí un año y decir, bueno, pues me voy a tomar licencia para hacer otra cosa. Cuando tomé la decisión, fue justo después de una conferencia para perseguir carreras en Venture Capital o Private Equity. Y justo el conferencista pues nos dice, nos empezó a hablar sobre este modelo de evaluación de opciones, ¿no? De securities. Entonces, él lo que nos decía, lo que nos dice es que la verdad, y creo que es real, que una vez que te gradúas de una de estas instituciones, pues tienes un futuro garantizado, ¿no? O sea, la verdad es que, o sea, no sabría decirte qué tan garantizado o no garantizado esté, pero la realidad es que pues, la expectativa razonable es que te va a ir bien, pues porque tienes credenciales que son muy valiosas y que la gente quiere, ¿no? Entonces, él hacía como una equivalencia, ¿no? De ir a una de estas instituciones en comprarte
pues en comprarte una opción, ¿no? O sea, un call option en tu vida. Entonces, cuando utilizas esta ecuación que se llama el método de Black-Scholes para evaluar opciones, pues depende pues, del strike price, del periodo de tiempo y de la volatilidad del underlying asset, ¿no? Entonces, cuando nos habla, o sea, nos dice, bueno, ¿y cómo? O sea, si ustedes tienen esta opción en ustedes mismos, pues piensen que pues, la forma en la que le pueden sacar más valor a esta opción que se acaban de comprar es incrementando la volatilidad y por lo tanto es tomando más riesgo, ¿no? Entonces, pues para mí tuvo mucho sentido, ¿no? O sea, yo soy un ingeniero, pienso las cosas a través de los números, ¿no? Y dije, por supuesto, este cuate tiene toda la razón. Y estaban pasando otras cosas. En el Inter, pues estaban pues, las elecciones en Estados Unidos, cuando iba perfilado muy bien, pues ya en ese momento muy bien Donald Trump para ser presidente en Estados Unidos, empezó a cambiar pues, la equivalencia dólar-peso de una forma muy agresiva, lo cual pues también significaba pues, un cambio importante en mi planeación financiera durante el MBA y existía esta figura de tomar licencia, ¿no? Con un máximo de 5 años y en parte pues también era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, incluso fue lo que escribí en mi ensayo para entrar, que lo que yo quería hacer era encontrar con quién salir y aventarme, ¿no? A emprender y pues ahí estaba. Entonces, por otra parte, pues qué buen seguro, ¿no? El que si las cosas salen mal, pues te puedes regresar a pues, un lugar como Harvard, ¿no? A terminar tus estudios. Pero pues tampoco fue de gratis, ¿eh? O sea, por un lado tenía beca, tenía otros créditos que me exigieron que los pagara de inmediato. Entonces, pues en realidad fue perseguir lo que quería hacer, ¿no? La maestría, pues es un medio, no un fin. Entonces, era verlo desde ese punto de vista. Sí, totalmente. Y también, como dices, no fue una decisión fácil. Y también, bueno, esto, ¿no? Que tengas que pagar los créditos. Qué bueno que lo hagas así, ¿no? O sea, sí, la maestría es un medio, no un fin. Pero creo que mucha gente a veces se mete demasiado pues, en que eso sea un fin en sí mismo, ¿no? Y en el título y no sé qué. Cuando pues nada te debe ayudar a llegar a pues, otras metas. Pues yo creo que siempre es importante y es rico, ¿no? O sea, cuesta trabajo entrar, la verdad. O sea, porque es una cosa que no es que la decides, ¿no? Mañana quiero ir, sino que es algo en lo que te vas perfilando durante años desde atrás. Entonces, pues sí da mucha satisfacción cerrar esos ciclos. Pero pues yo creo que hay diferentes formas de cerrarlos, ¿no? La verdad es que yo la terminé. Yo me gradué este año, Alex. Y yo pensaba que nunca le iba a terminar. Yo pensaba que nunca le iba a terminar y en realidad para mí fue uno de los, si quieres, silver linings, ¿no? De la pandemia, que pude terminar mis clases en Zoom. Súper bien. Sí, justo como que en tu LinkedIn sale raro y ya entendí por qué, porque te graduaste este año, por eso sale como el espacio tan... Y qué bueno que aprovechaste la pandemia para esto. Imagínate, una quinta parte de mi vida. Me tardé en graduarme, pero lo valió. Sí, total, me imagino. Y bueno, y regresando un poquito a Frontier Car Group, ¿cómo inició y cómo funciona exactamente? Porque entiendo que es como operaciones independientes en cada país o sea, pues sí, ¿cómo estaba hecha la empresa y cómo te plantearon el proyecto al principio? Mira, Sujay lo que vio fue el modelo de negocio de Auto One Group, que estaba creciendo muy rápido en Europa. Él creo que había hecho o había visto un deal en India que era Cars24. Y el modelo de negocio se basaba en comprarle vehículos a particulares y vendérselos a revendedores de coches. Porque la realidad es que no hay como un precio único de un vehículo usado y depende de muchas cosas.
y digamos, el beneficio ahí era que a través de exponer un único vehículo a varios posibles compradores, pues le podías, o sea, dado que no hay un precio, sino que hay una distribución, pues podías acercar a las personas a estos, si quieres, percentiles más altos de los precios que podían obtener, que yéndoselo a vender a la agencia o al lote o al revendedor que tuvieran cerca de ellos, ¿no? O sea, te sorprendería saber que hay precios distintos, no solamente por ciudad. O sea, te puedo decir, por ejemplo, una pick-up la puedes vender muchísimo más cara en el Bajío que en la Ciudad de México, pero incluso hay arbitraje hasta por colonias, ¿no? Entonces, un modelo de negocio muy interesante, y al final pues entendiendo esta necesidad global o esta oportunidad global en realidad que hay en el sector de los autos usados, fue que como grupo decidimos arrancar en México, Nigeria, Pakistán y Turquía al mismo tiempo. Qué interesante y qué interesante modelo pues hacer este arbitraje, ¿no? de coches, y también vendérselo a los revendedores para pues tampoco tener tanto el riesgo, ¿no? de inventarios y todo este tipo de cosas. Pues o sea, la diferencia del modelo de negocio con el modelo de negocio del retail es que el inventario gira más, ¿no? De lo que he visto es que pues un revendedor se puede tardar, dependiendo de lo que tenga, pues entre 30 y 60 días en vender un coche. Y nuestro negocio era en Frontier Car Group, era de bajo margen y alta rotación. Entonces, diferente. Aunque ahora, pues bueno, después de que lo compró el X, han ido mutando otras cosas. ¿Y cómo fue abrir la empresa desde cero en México? Híjole, pues fue todo un aprendizaje. O sea, a ver, desde entender cómo estaba la regulación de la compra y venta de vehículos, o sea, los primeros coches, pues los fuimos a comprar. El primer coche hecho lo fue a comprar Joel, que fue mi socio, y le sacaron una pistola. Nos topamos varias veces con problemas con documentos de los coches. O sea, fue complicado, pero por otro lado, me acuerdo la primera ubicación que abrimos fue en un centrito comercial en Toluca, y pues de ahí rentamos lo que era una jardinera. Entonces quitaron la jardinera para que pusiéramos ahí nuestra caja. Y estuvo muy chistoso. Pues la verdad es que no nos encantaba al principio la ubicación, porque no veía ninguna avenida principal, pero estaba al lado de una escuela. Entonces empezaron a llegar padres de familia a vendernos sus coches ahí. Y no te creas, o sea, tampoco fue así como un hit inmediato. Hubo bastante tiempo en el que fuimos aprendiendo, aprendiendo a comprar y a vender, ¿no? Y a venderle a los revendedores, que son un cliente, que es un cliente muy rudo. Entonces sí nos tomó un buen rato en encontrar cuál era, pues, el ajuste fino que había que hacer, y pues bueno, echarlo a andar, ¿no? ¿Y como qué tipos de ajustes fueron haciendo para encontrar, o se apoyaban mucho, por ejemplo, en aprendizajes también de otros países, o cómo era toda esta parte? Era difícil utilizar lo que aprendían en otros países, porque nos dimos cuenta que a 10,000 pies de altura los mercados parecen ser los mismos, pero en el piso no. Entonces, habían algunas cosas que sí podíamos utilizar, pero por ejemplo los precios, cómo acercarnos a los compradores, fue muy diferente. O sea, en realidad, pues nos tomó tiempo también desarrollar como la tecnología, y pues partimos yendo a subastas. Empezamos vendiendo en subastas aquí en México. Primero los intentamos vender directo, no nos fue bien. Entonces después fuimos a subastas a entender qué pasaba en las subastas, pero y cómo las amañan, porque también pasa. O sea, a veces se ponen de acuerdo los mismos compradores. Pero pues después de aprender ahí, la verdad, de perderle a muchos coches, empezamos haciendo subastas por WhatsApp. Y empezando a hacer las subastas por WhatsApp, pues fuimos entendiendo
qué funcionaba, qué no funcionaba. Y pues eso nos llevó muy rápidamente ahora sí a aterrizar todas las ideas que nos fueron surgiendo en una app. Y una vez que estuvo ese app ya fue muchísimo más fácil administrar el negocio. Buenísimo. Y luego, ¿cómo fue toda esta parte de que, ok, pues ya le van agarrando y ahora de repente, pues empiezan a crecer, ¿no? Empieza a escalar y ver pues, todo el crecimiento y lo que conlleva, ¿no? Estar en una empresa en alto crecimiento. Híjole, pues sí, es bastante complicado. En parte también el modelo de negocio que teníamos en Frontier Car Group estaba basado en abrir ubicaciones físicas y eso no es nada fácil. No es nada fácil el encontrar la ubicación correcta, la negociación de los contratos, el tratar con los contratistas y que no te vean la cara, el mantenerlos bien, el entrenar al personal. O sea, es súper rudo y es súper rudo cuando lo estás haciendo pues una velocidad rapidísima. Pues por decirte, de marzo 2016 teníamos 3 ubicaciones, para noviembre 2016 teníamos 22. Y terminamos en 2019 con 60 y tantas, ¿no? Entonces, o sea, fue muy rápido. También, pues, dónde almacenas los coches, ¿no? O sea, de repente comprabas mucho y había que buscar, pues, de dónde te sacabas algún patio, ¿no? Para estacionar estos coches. Y pues luego, ¿cómo vas? Si quieres, pues yendo, acomodando la operación en algo que sea más ordenado, ¿no? No puedes vivir todo el tiempo apagando incendios. Sí. Y si fueras a resumir, por ejemplo, pues todos los aprendizajes que tuviste durante estos años, ¿con qué te quedarías? Mira, escalar Frontier Car Group tan rápidamente, yo creo que algo clave es en enfocarse muchísimo en la cultura interna. O sea, de repente, pues dejas de conocer a todo el mundo, ¿no? Entonces, si no has construido una buena cultura interna de trabajo, eh, pues la gente empieza a generar como distintas identidades, ¿no? Sobre todo en regiones diferentes. O sea, nosotros nos costó mucho trabajo porque incluso al inicio, ¿no? Estuvimos en un coworking en donde estaba una oficina aquí y la otra al otro lado del edificio. Entonces fue bien difícil empezar a gestionar toda esa cultura interna, pero yo creo que es lo más importante pues, que cuando contratas a alguien, ¿no? Saber qué es lo que estás buscando, que cuando entran absorban tu manera de pensar y de trabajar, y que por lo tanto puedan tener pues la autonomía para tomar las decisiones pues dentro de un cierto framework. Sí, sí, sí. Y más con pues, tantos equipos locales. Y luego, ¿cómo fue pues, esta parte de la venta de Frontier Car Group? ¿O cómo fue la parte pues, de la venta de Frontier Car Group y pues salir de ahí toda esa parte? Pues desde la serie C de FCG invirtió OLX. Entonces OLX ya, si quieres, había pagado el blind, ¿no? Para ver qué estaba pasando allá adentro y pues poco tiempo después tomaron la decisión pues de ya comprar todo el negocio. Yo tomé la decisión de salir principalmente porque para OLX México no era uno de los mercados inicialmente, yo no sé si eso haya cambiado ahora, pero no era de los mercados más relevantes en el corto plazo, porque acá, o sea, los más relevantes era donde había pues ya presencia de OLX, ¿no? Y en México fue raro porque OLX se vendió a segunda mano. Entonces en México no había OLX, ¿no? Entonces donde había OLX y había Frontier Car Group, esos eran los países en donde pues iban a destinar más recursos, y pues para mí ya era otra historia, ¿no? Entonces yo preferí tomar la decisión de salir y buscar hacer otra cosa. Y luego saliendo y pues teniendo el tiempo para descansar y para ti mismo,
pues cómo fue esta sensación de, pues ahora sí que tener un canvas en blanco y poder darte tu tiempo para pensar y para decidir qué puede hacer, qué querías hacer después. Eh, pues a mí me seguía llamando la atención el sector de los autos usados porque es enorme, ¿no? Me enamoró porque está lleno de problemas que no se han resuelto, ¿no? Incluso, y siento que la forma en la que se ha atacado estos problemas eh, no resolvían o no resuelven las necesidades, pues, de las personas que participan en este mercado. O sea, con decirte, o sea, hasta en Estados Unidos, ¿no? El 50% de las transacciones de compraventa de autos usados son entre particulares. O sea, titanes como CarMax no tienen más del 3% del mercado. Pues, ¿por qué? ¿No? Entonces, para mí es un mercado enorme que tiene muchas necesidades, que hay muchas todavía que no están resueltas. Tuve la oportunidad de aprender muchísimo del sector y pues para mí es como una pregunta también muy rica, ¿no? Imagínate que pudieras volver a empezar, que eres diferente. Entonces, obviamente, pues habían algunas restricciones de qué podía hacer y qué no podía hacer, ¿no? Pues habiendo estado ahí, pero pues bueno, o sea, la verdad es que nos topamos con una manera distinta de poder resolver un problema que tienen los consumidores y pues nos fuimos por ese camino. Pero yo muy rápido, la verdad es que yo sentía, pues lo veía en mis mismos clientes, ¿no? Sí, claro, y a mí eso se me hace pues, algunas de las cosas más impresionantes. Cuando un emprendedor por alguna razón pues vende su empresa, sale de la empresa y luego pues vuelve a emprender en algo muy similar o hasta igual, ¿no? Por ejemplo, el fundador de Zoom anteriormente hizo una empresa pues muy similar y se la vendió a Cisco y luego pues volvió a emprender y es como, bueno, pues ahora la voy a construir con tecnologías diferentes. Desde el principio planeaba salir público porque dijo, no, pues Cisco se la vendí y murió, ¿no? Ahí. Entonces, pues como que, como tú dices, volver a empezar y no cometer los mismos errores, ¿no? Bueno, cometer errores diferentes, pero pues hacer una base pues mucho más sólida y todo. Entonces, cómo fue que nació Odeta? Mira, muchísimas personas decidían no vender, ¿no? A Frontier Car Group, a vender tu auto, pues porque el precio les parecía muy bajo. El precio les parecía muy, muy bajo. Y cuando hablas con personas que prefieren hacer una compraventa directa a otra persona, pues lo que principalmente te dicen es que están buscando pues un mejor precio, ¿no? Entonces a mí, pues ahí claramente se ve que la persona que quiere vender está buscando pues maximizar el precio de su coche y la persona que quiere comprar pues está buscando comprar un buen coche, un buen precio y hoy no lo encuentran. Por eso es que pues, más del 80% de las transacciones de compraventa de autos usados en México son entre particulares. Son muchísimos que no están consumiendo los servicios, si quieres, formales. Pero el hecho de que no consuman los servicios formales no significa que no los quieren. O sea, la realidad es que todos sabemos y todos hemos escuchado historias de terror de personas que han vendido o han comprado su coche directo a otro particular. Entonces, pues nosotros quisimos salir a resolver ese problema, pero resolverlo pues con un costo muy bajo, ¿no? Porque en realidad creemos que eso es lo que está pidiendo a gritos el mercado, y es por eso pues que hoy las personas siguen haciendo las cosas pues, sin ningún tipo de asistencia y siendo víctimas de fraude, de robo y de extorsión. Entonces, en realidad, para poderlo hacer a un costo muy bajo, porque si piensas, o sea, si lo piensas como costo de transacción, ¿no? O sea, porque al final, pues el camino sigue siendo, pues una persona lo vendió, pasó por una caja negra y lo terminó comprando otra persona, ¿no? Las cajas negras existentes, ¿no? O una es muy cara, que se lleva entre el 15 y 25% de la transacción,
o la otra no se lleva nada, pero pues te pone en peligro a las dos partes, ¿no? Entonces fue, pues en realidad darnos a la tarea de cómo podía, o sea, pues porque esto no existe, ¿no? O sea, a ver, la industria automotriz existe desde hace más de 100 años. Entonces, ¿por qué es que no hemos podido bajar el costo de transacción y qué tendríamos que probar diferente para poder llegar ahí? Y pues fue pues una tarea mental interesante. Y luego, ¿cómo fue los primeros pasos de empezar a hacer el producto? Y como tú dices, ¿no? Pues ir más bien aprendiendo con el cliente, ajustando el producto, cambiando todo. Y ahorita, ¿cuál es su propuesta de valor y qué es lo que los hace pues mejor que las otras opciones? Pues mira, la verdad es que en nuestras primeras fechas nosotros queríamos un modelo de negocio ligeramente distinto. Nosotros nos inspiramos en un modelo de negocio chino que se llama Huasi. Y Huasi tenía ubicaciones en donde hacían pues las inspecciones para formalizar toda la transacción de compraventa entre particulares. Pero bueno, tuvimos hasta cierto punto buena suerte porque pudimos conseguir fondeo rápido. eh, este, y, pero la suerte se acabó muy rápido porque 2 semanas después fue la pandemia, ¿no? Entonces de repente pues te dicen que hay que quedarte en tu casa, que nadie puede salir, que nadie puede hacer nada, ¿no? Entonces, oye, pues ¿para qué vamos a tener ubicaciones? ¿Cuánto va a durar esto, no? Y nos tocó repensar las cosas mucho. Y en realidad algo que nos llamó mucho la atención, y es raro, es que al final pues no necesariamente es una ubicación física, sino en realidad una marca lo que le da la confianza o le da soporte a todas las actividades que haces, ¿no? Entonces sí están las actividades que están por detrás, pero están todas representadas por una marca, no por una ubicación física, y por eso nos fuimos por el camino como empresa 100% digital, aunque en realidad nuestro proceso es un proceso digital y un proceso físico, ¿no? Pero si quieres el aha moment, pues fue el darnos cuenta que existe, pues justo, ¿no? Que es una industria que lleva existiendo por años, y que lleva siendo atendida por años. O sea, en México hay 2 talleres mecánicos por cada 5 misceláneas. Imagínate cuántos son, ¿no? O sea, hay más de 200,000 talleres mecánicos en México, y dentro de ellos hay pues, una distribución de calidad, ¿no? Y dentro de esa distribución de calidad existe pues un 1% que son lugares muy bien establecidos que invirtieron entre unos 3 y 5 millones de pesos en cada una de sus ubicaciones y por lo tanto tienen todo el equipo, la infraestructura, el personal necesario para poder hacer una muy buena inspección mecánica, ¿no? Entonces, ¿por qué volverlo a construir? O sea, justo para Frontier Car Group, en Vende tu Auto, pues abrí 65 ubicaciones en donde hubo que pues, comprar el equipo, instalarlo, etcétera. Y con esos 65 pudimos procesar miles de autos al mes. Y pues imagínate, con esto 1% son 2,000 ubicaciones, ¿no? Entonces nos topamos que tienen un problema muy parecido como el que tienen los gimnasios, ¿no? Cuando salió FitPass, GymPass, todas estas cosas, ellos tienen espacio ocioso. Y ese espacio ocioso pues no tienen una forma muy fácil de llenarlo porque tampoco es como que exista un Trustpilot, ¿no? Una cosa que permita diferenciar la reputación pues de los diferentes talleres, ¿no? Más que lo que alcanzas a ver, pero todo el mundo luego pues va con sospecha a cualquiera de estos negocios. Y pues digamos la combinación de encontrar pues una forma de ayudarle al taller a llenar su espacio ocioso con la necesidad que nosotros teníamos de hacer una inspección, pues fue lo que nos ayudó a enfocarnos en construir la tecnología que permite estandarizar la manera en la que estos talleres trabajan. Nos dimos cuenta que muchos de ellos siguen funcionando pues, con lápiz y papel, ¿no? Entonces, algo que es importantísimo para poder hacer lo que nosotros hacemos es que haya una estandarización y que cada taller al que vas pues haga un trabajo
pues muy parecido, ¿no? Dentro de una varianza razonable, y pues eso es lo que nosotros hemos construido. Entonces, hoy la propuesta de valor para el cliente es pues que en ODETA es donde una persona puede vender su coche al precio más alto posible, y que una persona va a poder comprar un buen coche al precio, a uno de los precios más competitivos posibles. Y eso solamente se puede, Alex, porque nosotros cambiamos por completo cuál es la estructura de costos que se necesita para realizar una transacción. O sea, si tú te fijas en un negocio tradicional, pues tú mismo lo dijiste, el riesgo del inventario, ¿no? O sea, comprar el inventario. Hablemos nada más del inventario. Ahí tienes, pues si quieres una depreciación de vida media de si quieres mínimo un 1% a 3% mensual, ¿no? Tienes un costo de almacenamiento, si quieres, de unos $80 al mes. Estamos hablando pues de unos 3,200 pesos, ¿no? Pues ahí más o menos estamos hablando de un 1.5 a 3% del valor de un coche. Tienes el costo financiero de todo ese working capital que tienes amarrado ahí. Tienes... y esto nada más ligado al inventario, ¿no? Tienes el CAPEX, tienes el personal que tienes que tener administrando todo eso, o los puntos de venta también en donde los tienes que vender, y todo eso pues deriva en que tienes que tener, ¿no? Este margen entre el 15 al 25% como retailer para que esto sea negocio. Pero te metes a ver pues, empresas públicas muy grandes como AutoNation, como Penske, o sea, funcionan como aerolínea. A pesar de tener todo ese margen, su margen de utilidad neto es chiquitito, 1 o 2%, ¿no? Entonces, pues al nosotros poder, al construir esta tecnología que nos permite utilizar la infraestructura ya instalada, pues nosotros podemos hacer esta transacción segura, pues a un costo que oscila en el 5% más o menos. Estamos hablando de que es considerablemente más barato que lo que hay en otros lados, solamente que el proceso es ligeramente distinto. Pero hoy en día las personas que han vendido a través de ODETA han vendido 11% más caro que su mejor alternativa disponible como negocio, ¿no? O sea, sin hacer una transacción entre particulares, 11% más caro. Y las personas que han comprado a través de ODETA han comprado un coche que les sale entre 3 y 5% más barato que el mercado en general, 7% más barato que pues, una de las opciones más conocidas, y pues eso creo que genera pues, una satisfacción altísima entre nuestros clientes. Y una de las cosas que más nos llamó la atención es que las personas incluso están vendiendo más caro que por su cuenta. Ah, caray, ¿cómo? ¿No? Y lo que pasa es que cuando una persona compra, pues termina asumiendo un riesgo de, pues este cuate a ver si no me engañó, a ver quién sabe qué tiene este coche. Entonces el comprador tiende a sobrevaluar el riesgo, y por lo tanto pues terminan empujando mucho el precio al que está tratando de vender el vendedor, ¿no? Y como sus alternativas dan precios tan bajos, pues muchas veces terminan pues cerrando este trato que, si bien les dejó más que ir a un lote a un negocio, no les dejó todo lo que pudieron haberse llevado. Pero pues ODETA lo que hace es transformar el coche del vendedor en un coche de agencia. Entonces ahora el coche tiene 3 meses de garantía, tiene protección antifraude, lo puedes comprar a crédito. O sea, en ningún lado del mundo puedes comprar directo a una persona con crédito automotriz. Y es algo que ahora con ODETA se puede hacer. Entonces, pues pues para nosotros vemos que es algo que se ajusta muy bien a lo que muchas personas quieren. Y el trade-off es la velocidad, ¿no? Sobre todo para el vendedor. El vendedor puede conseguir dinero de inmediato en alguna de las otras alternativas que existen, y con nosotros el proceso toma más tiempo, pero pues estamos hablando pues muchas veces de decenas de miles de pesos más, ¿no? que hubieran conseguido en nuestros negocios que les dan dinero de inmediato. Claro, ¿no? Buenísimo. Y la verdad es que generar confianza entre estas dos partes es súper difícil, entre vendedores y compradores, sobre todo en algo pues, como un auto, ¿no? Que es bastante técnico. Y me gustaría meterme muchísimo a la parte de crédito, que creo que es un game changer, ¿no? Como tú bien lo dices, porque justo eso, comprar un coche usado, pues tiene que ser pues, en efectivo, ¿no? Pago inmediato. ¿Cómo les ha ido a ustedes? Pues
pues ofreciendo esta parte de crédito, pues sí, ofreciendo el crédito, lo dan ustedes mismos, salían con otras personas o cómo es esto. No, nosotros hoy nos aliamos con otras financieras, hoy trabajamos con Créditas y con Crédito Real, pues estamos sumando más bancos y otras instituciones financieras a nuestra red. Y al final lo que necesita un banco para poder dar el crédito, pues al final es un crédito que tiene una garantía prendaria, ¿no? Que es el coche. Y ellos necesitan saber que el coche está, al igual que el comprador, que el coche está en buenas condiciones mecánicas, pues porque cuando el coche se echa a perder lo dejan de pagar. Que los documentos están en regla y que está sucediendo a una pues, valuación de mercado, ¿no? O sea, que no estás comprando, pues no estás haciendo algún disparate. Y por último, para el caso de las transacciones interparticulares, pues necesitas un tercero, porque hay un problema. O sea, tú, el que vas a comprar, vas a ser el acreditado. Y por lo tanto, tú necesitas prometer el coche en prenda, pero el coche todavía no es tuyo. Entonces no te podemos dar el dinero a ti porque no sabemos si vas a terminar la transacción, porque no sabemos si no la terminas no voy a tener el coche en prenda, entonces no se pueden cumplir las condiciones del crédito como están. Y si tú te fijas, un crédito automotriz se lo dan directo a la agencia, no te lo dan a ti, ¿no? Y es así como nosotros actuamos a través de la bóveda ODETA, que utilizamos para proteger el intercambio de dinero entre el comprador y el vendedor, así como el intercambio de los documentos. El banco hace el desembolso en la bóveda y nosotros nos aseguramos de que la transacción suceda. Entonces la persona que vende recibe todo su dinero de contado y la persona que compra, pues ya, ahora sí, ya se formaliza pues un contrato de crédito, ya tiene el coche para prometerlo como garantía y así quedó todo bien hecho. Ah, buenísimo, qué interesante. No me he dado cuenta. Y claro, pues ese es el problema, ¿no? Necesitas ese tercero que garantice todas estas cosas, ¿no? Tanto el coche, como el crédito, como la transacción. Y sí, yo creo que el crédito pues es un game changer para la industria. Y bueno, más que el crédito, que esto es una consecuencia del crédito, es generar la confianza, ¿no? Generar la confianza entre las ambas partes, que pues la confianza es lo que te permite, pues crédito, mejores valuaciones y todo lo demás. Pero en realidad lo que está haciendo es confianza, ¿no? Entre las partes. Uh-huh. Y es uno de los grandes retos que nosotros tenemos, ¿no? O sea, nosotros le estamos pidiendo a las personas hacer algo distinto. En realidad es un comportamiento, o digamos, es un proceso, si quieres, diferente a lo que están acostumbrados. Y por eso para nosotros es tan importante salir y darnos a conocer, porque también pues nosotros también necesitamos que nuestros consumidores confíen en lo que hacemos para poder generar esa confianza en toda la transacción. Sí, totalmente. ¿Y qué sigue para Odeta? ¿Qué quieren lograr en los siguientes 2 años? Pues bueno, nosotros ahorita lo que queremos hacer es perseguir una expansión agresiva en la Ciudad de México. Y pues bueno, los 2 años son un tema relativo, ¿no? O sea, a nosotros nos encantaría poderte decir en 2 años que nos estamos comiendo al mundo, pero al final, pues todo va en etapas, ¿no? Nosotros partimos por una etapa en la que salimos a poder o a probar las hipótesis que nosotros teníamos sobre el modelo de negocio, o sea, que podíamos pues armar este ecosistema en donde participan talleres, financieras y personas, ¿no? Para poder comprar y vender coches, que las personas que vendían podían vender a un precio más alto, que las personas que compraban podían comprar a un valor más barato y que podíamos pues ganar dinero nosotros, ¿no? A través de hacer todo esto. Y esa fase pues ya la cumplimos, ¿no? Entonces ahora la fase en la que estamos es pues en encontrar esta forma de escalar y escalar, mismo que pensamos hacer en la Ciudad de México, y una vez que terminemos esta fase, pues es expandirnos a nivel nacional e internacional. Entonces, pues ojalá, o sea, en los siguientes 2 años te puedo decir que estamos en todo México y estamos buscando expandirnos a otros países. Te digo, hemos visto gente que lo ha intentado hacer diferente, ¿no? Y la realidad es que no hemos visto como un claro caso de éxito pues, resolviendo este problema, o sea, en general, ¿no? O sea, las transacciones C2C, no hemos visto como alguien que las pueda resolver, si quieres, en su versión completa, ¿no? No únicamente hacer el matchmaking, sino también hacer pues, la curación y terminar toda la transacción pues, de manera confiable y segura.
Entonces, pues es un reto enorme, ¿no? Y la verdad también con estos retos enormes, pues también puede haber pues éxitos muy grandes. Entonces, pues creo que hoy tenemos un equipo espectacular, la verdad, y yo creo que tenemos la materia prima, ¿no? Y ahora como cualquier otra empresa, como cualquier otra startup, pues hay que ejecutar y hay que ejecutar muy bien. Totalmente. Vamos a pasar a la última parte, que es la serie de preguntas de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente. ¿Cuáles son los libros que más te gusta recomendar? Pues mira, yo he recomendado varios. Uno de los que más he regalado incluso se llama The Hard Thing About Hard Things. Seguramente lo has leído, pero pues es esta historia de Ben Horowitz como emprendedor y CEO de su empresa. Te describe muchos pues de las cosas que vives cuando emprendes. Yo creo que otro de los que he recomendado muchísimo es Venture Deals. A mí me lo recomendaron y la verdad es que para mí ese tiene que ser pues uno de los primeros libros que lees cuando quieres salir a levantar capital. Y fuera, digamos, de libros de negocios, que pues tampoco está tan lejos de ello, un libro que recomiendo mucho y que he regalado también bastante se llama Red Notice, es de Bill Browder. Los dos primeros ya los leí, el tercero me falta todavía. Es buenísimo, Bill Browder es pues, un hedge fund manager que se metió en Rusia cuando se estaban vendiendo las empresas públicas, pues muchas de las cosas que se encontró y de las cosas que vivió pues con el gobierno ruso y estos temas con los diferentes oligarcas. Interesantísimo, es un librazo, digo, si esas cosas te llaman la atención, te come, te atrapa y te lo echas en unos días. Suena súper interesante. Lo voy a leer. ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos 5 años que ha mejorado drásticamente tu vida? Pues mira, así como en los últimos 5 años, no tanto, pero sí diría que como en el último año y medio empecé a meditar. Me tomo un tiempo todas las mañanas para hacer una meditación corta y creo que eso a mí me ha ayudado mucho pues, para mantener el foco, ¿no? Entonces creo que mantener el foco, mantenerte ecuánime, creo que ayuda muchísimo en diferentes cosas y para mí, que la verdad es que rara vez me doy el tiempo suficiente para mí, me ha venido muy bien. Sí, es un súper buen hábito. La verdad es que esos 10 minutos te cambian el día. Muchísimo, es tremendo. A mí me falta retomar. ¿Alguna opinión que tengas que poca gente comparta o algo que pienses que es real, que la mayoría de la gente piense distinto? Pues mi empresa, Alex, no, o sea, digo, no quisiera volver ahí, pero pues sí es una visión muy contraria. O sea, por contarte, la realidad es que mientras estábamos levantando dinero, nos partimos buscando a la gente que invirtió en la industria automotriz. Y la realidad es que ellos ven, que invirtieron en estos modelos de negocio, si quieres, como los big box buyers, ¿no? Y ellos creen que ese modelo de negocio es ganador y más bien pues, nos tocó a nosotros salir a buscar o a convencer a otras personas de otro punto de vista y pues yo diría que esa es una de ellas y la otra es un poquito más terrenal, ¿no? O no sé, pero yo creo que en las preparatorias no te deberían de dar clases de cálculo diferencial. Siento que nos enseñan poca estadística, probabilidad estadística. Y pensando como en el tiempo que le dedicas, ¿no? Como a cálculo diferencial integral y a probabilidad estadística, pues es mucho más, ¿no? El que le dedicas al primero que al segundo, pero el segundo lo utilizas muchísimo más. Entonces, pues para mí esa es una de las cosas que yo creo y que, pues al menos viendo lo que sucede en los sílabos educativos, pues bueno, no sucede así. Muy buena respuesta. Y qué diferente, definitivamente es la primera vez que escucho algo así. La verdad es que súper bien, me pone a reflexionar y además me doy cuenta de que sí eres muy numérico y muy matemático. ¿Tienes algún fracaso que sea tu fracaso favorito, que te ha dejado buenos aprendizajes? Pues yo creo que fracasos hay muchos, pero mi primer fracaso fue pues, mi primer intento de emprender junto con otro emprendedor que hoy tiene una empresa que se llama Facturero, se llama Álvaro Echeverría. Quisimos hacer un marketplace de cosméticos y pues yo creo que no, la verdad es que no conocíamos bien el mercado, fue
como que salimos muy como al aventón, y la verdad es que ni siquiera logró despegar, ¿no? O sea, al final yo creo que la mejor cosa que nos dio Belania, que así se llamaba, es que hoy, pues digamos, ese mismo cascarón es el que hoy es un 2-3. Pero pues te digo, yo creo que pues, aprendimos, pero híjole, yo creo que fracaso siempre hay, de muchos colores y sabores y en diferentes cosas de la vida, ¿no? Sí, totalmente. Y pues los fracasos son lo que nos llevan a lo que, pues, a los éxitos que lo podemos lograr después, ¿no? Daniel, si alguien quiere vender su coche o quieren saber más de ustedes, de aplicar para trabajar y todo, ¿dónde podemos saber más de Odeta, saber más de ti? Pues nos pueden encontrar en odeta.com para comprar o vender su coche. Nos pueden encontrar también en nuestras redes sociales, que es OdetaGo. Y pues de mí pueden buscarme en LinkedIn y feliz de la vida pues de platicar con quien quiera platicar sobre emprender, con quien quiera platicar de Odeta, con quien quiera hacer negocios con nosotros. Daniel, muchas gracias por tu tiempo. Me la pasé increíble platicando contigo. La verdad es que me encantó conocer tu historia y gracias por compartirnos todos tus aprendizajes de estos años. Igualmente, Alex, muchas gracias y pues muchas gracias a todos que nos están escuchando, echándose todo el podcast. Daniel es sumamente inteligente. Además, cada vez que veo a un emprendedor crear una startup en una industria en la que ya tuvo éxito, me emociona mucho lo que está construyendo. Si te gustó este episodio, que yo me imagino que sí porque estás escuchando, recuerda recomendarnos a algún amigo o a una persona a la que le pueda gustar. Además, suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Hasta la próxima.